Bienvenido a la Vocecita Interior, tu podcast desde el interior. Hola mis voces exteriores, ya estamos en el 5º episodio, casi a punto de salir de la infancia y empezar a introducirnos al mundo adulto. ¿Qué hablamos? Pues de nada más y nada menos que la pubertad y la adolescencia. Esto ocurre de los 11 a los 20 años. ¿Ya conoces los múltiples cambios que ocurren en esta etapa y los posibles riesgos? La importancia de la apariencia en esta etapa y muchos otros datos interesantes que veremos en este episodio. Así que no te lo pierdas y sin más, comenzamos. El cuerpo ha estado en un constante cambio desde el día que nacimos. Lo hemos visto a lo largo de los episodios pasados y los cambios más evidentes tuvieron lugar mientras te transformabas de recién nacido a niño. Pero el siguiente gran acontecimiento está a punto de ocurrir, aquí en la pubertad, donde algunos autores mencionan que la pubertad es ese periodo de la adolescencia en que tu mente y tu cuerpo atraviesan la barrera de la niñez hacia la edad adulta. Y por supuesto que es un periodo emocionante de la vida y que casi ningún joven puede esperar. Originalmente, o hace ya algún tiempo, se creía que la pubertad iniciaba al mismo tiempo que la adolescencia. Pero algunos médicos y algunos estudios han comprobado que los cambios puberales tienen lugar antes de la adolescencia, es decir, antes de los 10 años, y lo que sucede es que la pubertad la definen como el proceso que lleva a la madurez sexual o fertilidad, que quiere decir pues que el ser humano ya tiene la capacidad para reproducirse. Esta es una de las características importantes entre la pubertad y la adolescencia. Un dato interesante sobre la adolescencia es que esta no es una categoría física o biológica definida claramente. Eso nos dice Papalia en su libro. Y resulta que es una construcción social. Es decir, que el concepto de adolescencia, pues en cierto sentido y entre comillas, es inventado. Y sí, por la misma cultura y debido a que se consideraba que los niños eran adultos cuando maduraban físicamente o empezaban el aprendizaje de una vocación. Y en la actualidad se ha convertido en un fenómeno global. Aunque puede adoptar distintas formas en diferentes culturas, recordemos que las culturas marcan tendencias, ideas o roles, y por supuesto nuestras formas de vivir y convivir. Decíamos que se daban varios cambios en esta etapa, y uno de ellos es el cambio hormonal. Lo que sucede a grandes rasgos es que el hipotálamo libera elevados niveles de la hormona gonadotropina, lo que da lugar al aumento de otras dos hormonas reproductivas claves. Y algo interesante en esto es que las acciones de estas hormonas, claro que son distintas en niñas y en varones, ya que por ejemplo en las niñas da lugar a otro cambio muy marcado, y es el inicio de la menstruación, también llamada menarquía. Y en los varones inicia la secreción de testosterona y producción de semen, y con ello llega la primera eyaculación o espermarquia. Como decíamos anteriormente, el ser humano se prepara para reproducirse. Sin embargo, que el cuerpo esté listo para hacerlo no significa que mentalmente lo estemos. Es simple y sencillamente que el cuerpo ya tiene la posibilidad. Junto con estos cambios se vienen más, como la aparición del vello púbico alrededor de los genitales, también la aparición del vello corporal, como en las axilas, y en hombres pues en barba y bigote. Los hombros y los músculos del pecho se ensanchan también en los hombres. En mujeres, el crecimiento de los pechos, que en realidad no hay una edad exacta para que crezcan, pero se pueden dar entre los 9 y 14 años, y también se da en varias etapas. ¿Y quién no recuerda los cambios de voz? Esto se debe a la laringe que se hace más grande y las cuerdas vocales que forman parte de ella se alargan y engrosan, y esto provoca que se haga más grave.
También la producción hormonal juega un papel importante. En esta edad también se dan los famosos estirones. Son crecimientos de unos 10 centímetros por año y generalmente te das cuenta cuando tu ropa de la noche a la mañana ya no te queda. Todo parece ir muy bien, llegan los cambios y listo, pero no. Otra característica en esta etapa es la confusión, debido a lo que acontece. Y hay varios efectos psicológicos y cómo las hormonas van a repercutir de formas distintas en hombres y mujeres. Por ejemplo, algunos estudios encontraron que la mayoría de los varones quieren madurar antes y aquellos que lo logran tienen una mayor autoestima, tienden a ser más desenvueltos, relajados, afables, populares y menos impulsivos que aquellos que maduran después. También se tiene un mayor avance cognitivo, que no es cualquier cosa. Y los varones que maduran después o más tardíos se sienten más inadecuados, cohibidos, rechazados y dominados. ¿Y esto qué implica? Pues que son más dependientes, agresivos, inseguros, se deprimen más fácilmente y que esto al final les atrae más conflictos en su entorno, es decir, en la escuela, con los padres, con los amigos. Para las mujeres, se sienten más felices si maduran al mismo tiempo que sus compañeras, ya que si maduran de forma temprana son menos sociables, menos expresivas y desenvueltas, son más introvertidas y tímidas. Incluso llegan a ser más negativas acerca de la menarquía. También tienen mayor riesgo de ansiedad y depresión, trastornos alimentarios, actividad sexual precoz, lo cual trae consigo en ocasiones embarazos tempranos e intentos de suicidio. Y aquí vemos que es una etapa muy bonita de cambios, pero los padres debemos de estar muy alertas e informados para guiar esta serie de cambios. Por ejemplo, la nutrición, muy importante en todas las etapas, apoya el rápido crecimiento y establecimiento de hábitos alimentarios saludables, que serían importantes que se conservaran hasta la vida adulta. Generalmente, los adolescentes comen pocas frutas y verduras y en su lugar consumen alimentos altos en colesterol, grasas, calorías y bajos en nutrientes. En el episodio anterior veíamos que como país tenemos un índice de obesidad en esta edad muy alto. Por eso deberíamos de empezar con el cambio de hábitos alimentarios. En esta etapa, la imagen corporal, la apariencia, el cómo nos percibe el entorno, juega un papel crucial, ya que puede desencadenar trastornos como la bulimia y la anorexia, y existen factores de riesgo para ello, como por ejemplo, aceptar las actitudes de la sociedad acerca de la delgadez, y lo vemos en las modelos de Victoria's Secret, modelos muy delgadas. También ser perfeccionista, el ser mujer, y no es que los hombres no les pase, es solo que generalmente se ve más en mujeres. Haber experimentado ansiedad en la niñez, sentir mayor preocupación o prestar más atención al peso y forma. Haber sufrido problemas alimentarios y gastrointestinales en la niñez temprana. Tener una historia familiar de adicciones o trastornos. Tener padres preocupados por el peso y la pérdida de peso. Tener una idea negativa de sí mismo. Estos son algunos de los riesgos y vemos cómo problemas de otras etapas repercuten en los futuros desarrollos. Como ya decíamos que es una etapa de cambios y confusiones, la falta de experiencia, la poca guía o asesoría de los padres los puede acercar a adicciones como el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas. Imagínense entrar al mundo adulto, brincar de ser niño a ser un adolescente que se droga. Imagínense entrar al mundo adulto, brincar de ser niño a ser un adolescente que se droga. El futuro pinta un poco trágico para esos jóvenes. Claro, existen múltiples y variados factores para ello, al igual que la influencia de los grupos que juegan un papel importante en su desarrollo.
así como el ingreso del niño a la vida escolar cambia su entorno, en la adolescencia lo vuelve a ser este aspecto de los grupos o grupos de pares, y podemos separarlos en buenos y malos. Malos, los que ejercen una influencia negativa y que pueden llevar al adolescente a caer en alguna adicción, provocar un accidente o simplemente presentar ideas equivocadas del mundo. Para los grupos buenos, que son los que ayudan con el correcto desarrollo del adolescente a través del mejoramiento de habilidades, en primera, como la sociabilidad e intimidad, que brindan un sentido de pertenencia y ayuda, con algo que también se desarrolla en esta etapa, y es la identidad. Con la influencia de los grupos se aprenden roles, reglas, liderazgo, la cooperación, y todo esto con el único propósito de enseñar al adolescente a desempeñarse dentro de la sociedad, ya que ahorita ni es un niño ni tampoco un adulto. Otro beneficio que brindan los grupos es la seguridad emocional. Un adolescente se siente más cómodo diciéndole lo que siente y piensa a alguien que le está pasando lo mismo, es decir, a otro adolescente o amigo. Con todos los cambios que se están dando, es razonable que las emociones también se vean afectadas y se puede producir una ansiedad por el fin de la niñez. Algunos necesitan pasar tiempo solos, tener su espacio y empezar a resolverse. Se sienten muy interesados por la sexualidad, por empezar a experimentar. Algunos también sienten temor ante los cambios que están pasando. También hay una labilidad emocional, que no son más que estallidos emocionales breves que no duran más de unos minutos. Y ya para ir cerrando este capítulo, que está de más decir muy interesante y con muchos temas que se pueden desarrollar. Esta etapa es bonita, confusa, emocionante, llena de miedos y al mismo tiempo de alegrías. Aparece el primer amor, cuando te enamoras por primera vez de una forma profunda y novedosa. Aparecen mejores amigos, se empieza a poner en práctica la moralidad, se empieza a definir una identidad propia ya separada de los padres. Recordemos que de niño vemos el mundo a través de los adultos que nos rodean. Aquí en esta etapa ya hay una separación. Quizá también por eso se puede tornar una etapa complicada para los padres, porque el adolescente ya no obedece tan fácilmente. Sus deseos y sus placeres lo empujan a actuar de formas más independientes y primordial que los padres guiemos y orientemos con conocimiento y paciencia. También, la apariencia física juega un papel importante en el adolescente, el cómo se siente y cómo se ve. Puede ayudar o puede generar un trastorno al mismo tiempo que puede ser objeto de bullying, tema muy sonado que podemos hacer varios episodios de este concepto. Y así, hemos llegado al final de este podcast y de esta etapa. Y claro, no olvidemos nuestra frase, que hoy tocó una de Erik Erikson. Y dice: los adolescentes necesitan libertad para elegir, pero no tanta libertad que al final no puedan elegir. Y con eso, nos vemos en el próximo episodio.